Bueno, seguimos con el programa. Estamos entonces ahora con un compañero entrañable, Eduardo Pereira, quien nos va a comentar, porque justamente hoy habíamos charlado en relación al tema de la elección que vamos a tener mañana en La Setera. Eduardo, ¿estás por ahí? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué decís, Edu? Un saludo a todos los compañeros. Están recibiéndolo y contanos mañana, digo, ahí lo presentamos como lo que es, un importante hecho de la democracia sindical en términos de una elección directa. Digo, hay muy pocas confederaciones que tienen elección directa de su conducción, digo, desde el voto directo del afiliado. Sí, en Argentina es la única. Sin duda. La única federación nacional en la Argentina es la Setera, que hace la votación en forma directa, es decir, mañana más de 380.000 docentes de todo el país van a elegir a la conducción de esta federación que va a representar en los próximos 4 años a la organización. Y bueno, es, como vos bien decías, un acto de absoluta democracia sindical, donde el compañero en más de 5.600 urnas de todo el país, sí. O sea, estamos hablando de los números que estamos hablando, sí, da cuenta de la envergadura, de logística y de participación que siempre tuvo la Setera, y bueno, se va a ver reflejada una vez más mañana, ¿no? Con listas de oposición, con presentación de fiscales en todo el país, es decir, como siempre fue en Setera, una muestra más de lo que los trabajadores podemos hacer en cuanto nos disponemos a ser una organización democrática, ¿no? Como la Setera. Sí, ¿qué tal? Eduardo, Silvia te habla. ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo estás? Bueno, sí, quedamos impresionados por los números, no porque no los conociéramos, pero bueno, dichos así, ¿no? De golpe. Sí, yo los como escribí. Sí, tomamos nota, ¿no? Sí. Pero bueno, esta lista, nuestra lista celeste-violeta, contanos, está representado todo el país, me parece. Esto es también hacia la democracia sindical. Exactamente. Hay 2 listas, está la lista celeste-violeta, en la cual estamos nosotros, y la lista multicolor, que es la lista de oposición, que, bueno, en el caso de la Celeste Violeta está representada absolutamente todo el territorio nacional. En la mayoría de sus casos, los candidatos son los propios secretarios generales de las organizaciones de base de Setera, es decir, ya están previamente legitimados por el voto de sus afiliados de base, de la entidad de base. Bueno, que seguramente va a ser ratificado mañana. A diferencia de la lista multicolor, que en la mitad del país no tiene representación, es una lista, bueno, seguramente los compañeros que la tengan a mano la van a ver, que prácticamente la mitad de sus candidatos son de la provincia de Buenos Aires. En la Junta Ejecutiva no hay nadie ni de capital, ni de muchas de las provincias del interior. Es decir, es difícil imaginarse una conducción de la Setera donde la mayoría de las provincias no están representadas en esa mesa nacional, ¿no? Cosa diferente de la Celeste Violeta, que como siempre privilegia la organización federal, ¿no? Que la voz de todas las provincias estén representadas cuando tengamos que tomar las definiciones de política gremial y de acción, ¿no? Así que nosotros en ese sentido estamos muy orgullosos de la lista que se armó, y sobre todo por lo que dice la lista, lo que expresa la lista en ese federalismo, es un mandato de pelea, de lucha, de recoger la historia de la Setera como una organización de combate a favor de la escuela pública y contra las políticas de mercantilización y privatización de la escuela pública, y de coherencia en el sentido de la democracia sindical, el protagonismo y la participación de los trabajadores de la educación en la definición de sus políticas. Edu, aprovecho el programa anterior, nosotros tuvimos también en un contacto radial a otro secretario general, el compañero Guagliardo de ATEM, y hicimos referencia al tema, digamos, de uno de los principios que llevamos adelante desde la lista, es el tema de la defensa del derecho a reclamar de
de los compañeros, de los trabajadores en general, y en particular el caso de Santiago Maldonado. Todavía no había sucedido lo que sucedió el viernes. Queremos que nos dejes una reflexión al respecto, digo, incluso en el contexto de que hay un compañero nuestro de Almirante Brown, un compañero delegado de una escuela, profesor de una escuela media, que terminó cargándose con un delito federal y con la incomunicación y todo lo que implicó este desastre que fue la forma en la que trata a los trabajadores este gobierno, que fue lo que pasó el viernes. Sí, está claro lo que decís vos, es decir, ¿cómo? Hola. Hola. Sí, te escuchamos, está perfecto. Ahí está. Bueno, no, es tal cual decís vos, es decir, acá hay un sustrato social que quedó demostrado una vez más el día viernes, que es que el pueblo argentino no está dispuesto a soportar que haya un solo desaparecido en este país. Y eso lo tenemos que valorar, lo tenemos que discutir, lo tenemos que debatir, y por eso la CETERA también planteó la campaña de aparición con vida de Santiago Maldonado para que se discuta en las escuelas, ¿no? Los famosos cuadernillos. Los famosos cuadernillos, que independientemente de los cuadernillos, ¿no? Porque muchas escuelas no les llegó el cuadernillo y hicieron igual las actividades, ¿no? Que nosotros lo rescatamos, le damos mucho valor, porque si la escuela no sirve para eso, si la escuela no puede plantear ante una persona desaparecida en este país, con seria sospecha de que además lo hizo, que sea una desaparición forzada de personas, ya casi no hay duda en este país de que fue una desaparición forzada hecha por la fuerza del propio Estado. Si la escuela no puede servir para que profundizar en la conciencia popular la necesidad de que no puede pasar en este país que haya un solo desaparecido más, y para eso hay que trabajar en la conciencia social en general, pero también de nuestros jóvenes, entonces ¿para qué está la escuela pública, no? Quizás sí para muchos del gobierno o del poder o de los sectores privilegiados de la economía, la escuela debiera estar para otras cosas, ¿no? O como nos plantean los sectores mercantilistas, para enseñar la alfabetización y las matemáticas. Total, después igual la vamos a evaluar con las pruebas PISA. Y nosotros justamente cuando rechazamos ese tipo de pruebas estandarizadas, decimos, bueno, ¿cómo? Y ese es un buen ejemplo, ¿no? ¿Cómo se evalúa esa clase de ese chico que va tomando conciencia a partir de que en su escuela le dijeron lo que significa tener un desaparecido, y que eso después lo haga ser un ciudadano crítico para que la próxima vez que eso suceda él pueda estar en la calle peleando para que no vuelva a suceder en este país, ¿no? Y tenemos muchísimos ejemplos en América Latina. Ayer recibimos la nota hecha por toda América Latina de repudio de la desaparición de Santiago Maldonado, y la exigencia de que el Estado Nacional investigue esa desaparición, pero además el rechazo a que el propio Ministerio de Educación o los ministerios de las provincias impidan que una organización sindical como la CETERA pueda, y sobre todo los trabajadores de educación, puedan dar clases sobre esto, ¿no? ¿Y saben por qué? Porque en la mayoría de los países de América Latina lamentablemente se ha naturalizado que se puede matar, se puede hacer desaparecer, y eso es una noticia de un día, en el mejor de los casos, en los periódicos o en la televisión, y al otro día, acostumbrado de la muerte cotidiana, no pasa más nada. Y yo creo que ese es el gran valor que tuvo la marcha del viernes, y lo que está sucediendo en todo este tiempo, en este mes y pico de desaparición de Santiago Maldonado. Este país dice, no va a soportar un solo desaparecido más en la Argentina. Pero bueno, están las fuerzas oscuras que quieren que eso no suceda, y por eso provocan claramente con servicios de inteligencia, policías disfrazados, etcétera, algo que no había sucedido, ¿no? Porque la marcha fue absolutamente pacífica, más de 200.000 personas. Tenían que provocar la idea de que la próxima marcha que se convoque tenemos que ser menos, porque habrán generado el miedo de que la posibilidad de una marcha signifique que te puedan golpear, que te puedan detener, etcétera, ¿no? Y creo que hay que pelear contra esa idea, y por eso apoyamos
la denuncia que están haciendo hoy los organismos de derechos humanos, sobre todo la presentación legal contra la ministra de Seguridad, tanto de Capital como a nivel nacional, y el juzgamiento de investigación y el juzgamiento a los policías de civil, sin identificación, y a las fuerzas del orden por esa represión, ¿no? Sí, está claro, pero digo, esto que vos vamos relatando, vamos recuperando toda la historia de Cetera con relación a los derechos humanos, ¿no? Y este caso, bueno, de Santiago que nos conmueve sobremanera. Pero digo, esto en la génesis de la Cetera y también del SUTEBA está, bueno, la propuesta de la defensa inclaudicable de los derechos humanos, ¿no? Yo recorro la página ahora, en este momento lo estoy haciendo, veo primero la multitudinaria marcha del viernes, como vos dijiste, donde el cabildo estaba impecable hasta que todo el mundo se desconcentró. Después, por arte de magia, apareció pintado. Y estoy viendo, bueno, la participación de Cetera en el pedido porque aparezca con vida. Pero por ahí decíamos con Dani que bueno sería hoy un poco hablar de cómo se construyó la Cetera allá por el 70 y 71, 72. 71. O era ahí nomás del golpe de 73. Ahí la está. Cetera se creó el 11 de septiembre de 1973, el mismo día exacto, que estaban derrocando a Salvador Allende. Claro, de hecho, los delegados del Congreso constitutivo de la Cetera emitieron una declaración y se movilizaron ese mismo día en Huerta Grande, en Córdoba, rechazando y repudiando el golpe de Estado en Chile, ¿no? O sea que está como una marca de agua muy impregnada en el constitutivo de la Cetera, de lo que significa la democracia, y además todos sabemos que varios de sus miembros fundadores además fueron desaparecidos, incluido Isaura de Auxilia, a las horas nomás del golpe del 76, pero también Marina Vilche, también Eduardo Requena, y también 600 compañeros detenidos desaparecidos. La gran mayoría de ellos justamente por cuestiones como la que hicimos la semana pasada, es decir, por dar clases en las escuelas, por ejemplo de esto, ¿no? De derechos humanos, de democracia, por fuera quizás de lo que el régimen quisiera que demos en las escuelas, ¿no? Muchos por eso, otros porque eran luchadores sociales, luchadores por las reivindicaciones de las cuestiones populares. O sea que está claro que en la Cetera el tema de los derechos humanos, de la democracia, de la participación, del protagonismo, es parte constitutiva, es parte esencial de la genética de esta organización. Sí, y ahora, bueno, también recuperando el tema que trataste en algún programa pasado, ¿no? ¿Dónde quedaría toda esta mirada que tiene que ver con reflexionar con el otro, ¿no? Si avanza el proyecto de mercantilización que vos detallabas bien, como digo, semanas pasadas. Sí, claro, bueno, esas lógicas mercantilistas que se tratan de instalar en la escuela pública, bueno, pensemos el ministro de Educación, el director general de escuela de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Sanchezini, un tipo que tiene 8 empresas en el exterior, de las que se llaman de empresas de educación privada, varias de ellas, y que siendo el director de escuelas técnicas en el Ministerio de Educación Nacional, gran parte de su política estuvo destinada a no solo subejecutar las partidas que tenían previamente el Ministerio de Educación Nacional asignada a la escuela técnica, sino además incorporar programas que las empresas le traían al propio ministerio para que en muchos casos los chicos de esas escuelas técnicas empezaran a hacer pasantías, entre muchas comillas, en las empresas, ¿no? Obviamente sin salario, y abaratándole la mano de obra a las empresas, ¿no? Sí. Bueno, estas lógicas que tienen que ver con lo empresarial, con lo mercantil,